Un fantasma persiste en la memoria colectiva del béisbol. Un fantasma vestido de azul de los Dodgers, que apareció en un día libre para arrojar un título individual a la basura, y con ese acto reescribir la definición de grandeza. El 4 de enero, el mundo del béisbol finalmente vio el documental que capturó la gloria de los Dodgers, pero la escena que se apoderó de las redes sociales no fue un grand slam o un strikeout histórico, sino la perplejidad de Mookie Betts ante una decisión tomada meses antes, en Seattle, bajo la fría lluvia de finales de septiembre de 2025. Un día en el que el mundo esperaba que Shohei Ohtani persiguiera una corona que estaba a solo 2 jonrones de distancia, la corona de rey de jonrones de la Liga Nacional. Un hito que para cualquier otro mortal habría justificado jugar con las manos atadas. Pero Ohtani no es un mortal, y su elección generó una oleada inicial de confusión, incredulidad y, seamos honestos, abucheos, gritos de «cobarde». «¡Devuelvan el dinero a los aficionados!», resonaron en el T-Mobile Park cuando la alineación titular fue anunciada sin el número 17. Betts, el líder espiritual del equipo, recordó la conmoción en el camerino. Todos esperábamos verlo allí, listo para hacer historia, a 2 bambinazos. Eso es un juego para él, un paseo por el parque. Pero miramos la pizarra y su nombre no estaba. No era una lesión. Simplemente le había dicho al manager, hoy no juego. Mookie admitió que incluso él, en ese momento, pensó, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Cómo puedes renunciar a eso? Un pensamiento egoísta y humano que solo la perspectiva del tiempo pudo corregir, porque lo que parecía una rendición era en realidad el cálculo supremo de un genio que priorizaba el éxito colectivo sobre el brillo personal. Los críticos en redes sociales fueron implacables, argumentando que Ohtani temió la presión, que su enfoque bicultural en el béisbol lo hacía menos interesado en la estadística individual que los americanos, que era un acto de traición a los 40,000 aficionados que habían pagado religiosamente para ver el potencial histórico. Y es que, para cualquier jugador normal, el título de jonrones significaba millones de dólares extra en performance bonuses, un MVP casi asegurado y un pasaje más rápido al Salón de la Fama. Sin embargo, el hombre que firmó un contrato de $700 millones con los Dodgers no estaba ahí para aumentar su cuenta bancaria, sino para asegurar el anillo. Y para asegurar el anillo, sabía que su motor, que había rugido sin descanso durante 160 juegos como bateador y lanzador, estaba operando en la zona roja de peligro, por lo que la verdadera historia no sucedió en el campo, sino en los oscuros pasillos del estadio. A 45 minutos del inicio del juego, mientras los pundits lo criticaban por su ausencia, Ohtani hizo algo inaudito. Acompañado por un guardia de seguridad, se dirigió a las gradas del jardín derecho, justo en la sección llena de aficionados de los Marineros, y durante 45 minutos, ese superastro que acababa de renunciar a la historia se dedicó a firmar autógrafos a cada persona, sin distinción de camisetas, selfies con niños que acababan de abuchearlo. Su mensaje silencioso era claro: lo siento, hoy no puedo regalarles jonrones, pero les regalo mi gratitud, porque sé el sacrificio que han hecho para venir a verme. Betts analizó este acto con una lucidez devastadora. Shohei sabía lo que hacían esos 40,000 asientos. Habían pagado por ver al rey, y ya que no podía complacerlos con el bate porque la victoria del equipo era primero, los complació con el bolígrafo. No huyó, fue a encarar a la afición. Pero el verdadero giro, la pieza que le dio el anillo a los Dodgers, ocurrió después del servicio a la afición. El descanso de Ohtani no fue para relajarse en el clubhouse, sino para dirigirse al bullpen interior, un espacio frío y oscuro, aislado del ruido del juego que ya había comenzado. Y allí, mientras Mookie Betts abría el inning con un sencillo en el campo principal, Ohtani no se puso una toalla en la cabeza para lamentarse, sino que tomó sus pelotas de entrenamiento con peso, las pesadas pelotas Playable, y comenzó su rutina de mantenimiento. El trainer de los Dodgers revelaría más tarde el impactante rigor de esa sesión. Ohtani actuó como el ingeniero de un coche de Fórmula 1,
No estaba triste ni enojado, estaba calculando la autonomía restante, revisando el ángulo exacto de su codo y la tensión de cada fibra muscular. Sabía que si hoy se excedía por 2 jonrones de ego, su motor se quemaría para la postemporada, y por eso se vio obligado a sacrificar el brillo individual por la sostenibilidad del motor. El 100% de condición era la única métrica que importaba. Ohtani no estaba descansando, estaba cargando sus baterías al máximo. Una retirada estratégica que él sabía era la única forma de enfrentar la guerra brutal de la Serie Mundial en octubre. La historia se completa con el testimonio de 2 figuras que entienden la presión de la inmortalidad de manera muy diferente. En primer lugar, Derek Jeter, el arquetipo del ganador, ofreció su perspectiva. Mucha gente me pregunta si yo habría jugado ese partido por el título, y honestamente es difícil responder. El instinto humano te grita que lo hagas, que sumes ese galardón a tu currículum. Pero Shohei lo hizo, y cuando lo vi retirarse, aplaudí. Este tipo es de verdad. Jeter distinguió entre las estrellas y los ganadores de las grandes ligas, argumentando que una estrella persigue estadísticas llamativas para el spotlight, pero un ganador tiene el valor de dar un paso atrás, de renunciar al foco, si es el precio para que el equipo gane el campeonato. Ohtani dijo, mis números no importan, lo que importa es que el equipo gane en octubre. Eso es liderazgo de sacrificio, y solo los verdaderos ganadores lo tienen. Pero quizás la reflexión más profunda vino de Barry Bonds, el hombre que persiguió y capturó todos los récords de jonrones, pero nunca un anillo de Serie Mundial. Sentado en su sillón, con el humo del puro llenando el aire, Bonds confesó, si yo hubiera estado a 2 jonrones, no me importa lo que dijera el manager o mis compañeros, yo habría estado ahí, porque para mí los números lo eran todo, eran mi validación. Hizo una pausa tensa antes de admitir. Creí que todos los bateadores estábamos poseídos por ese demonio de la estadística, que nadie podía escapar de esa maldición. Pero ese muchacho japonés, él tiró a la basura una joya histórica, como si fuera un pedazo de almuerzo olvidado. Bonds, un hombre que se define por sus 762 jonrones, pero que no tiene un anillo en sus dedos, concluyó con una humildad demoledora. Vi la Serie Mundial y me di cuenta. Él no es dominado por los números. Él los domina. Sacrificó un título individual, pero ganó la confianza total de su equipo y el honor de ser campeón mundial. La valentía de sacrificar su propio récord para hacer ganar al equipo, a mi pesar, tengo que admitirlo. En ese aspecto, Shohei Ohtani es un jugador de béisbol más grande que Barry Bonds. La resolución llegó en el juego 7 de la Serie Mundial. Mientras la fatiga consumía a los demás jugadores, Ohtani, el motor recargado al 100% en el bullpen de Seattle, se veía tan fresco como en el Opening Day, y fue su batazo crucial, su carrera sin miedo a los bases, lo que marcó la diferencia en ese duelo final, probando la verdad de que en las batallas de octubre no gana el más talentoso, sino el que tiene la energía residual más alta. Cuando el último out fue registrado y el grito de campeón explotó en el Dodger Stadium, Ohtani, rodeado de champán y abrazos, alzó el trofeo del comisionado, y su rostro no era el de un slugger vanidoso, sino la sonrisa pura de un niño que acababa de lograr su sueño. Y cuando un periodista le preguntó si lamentaba haber perdido el título de jonrones, Ohtani respondió con una simpleza inquebrantable. No, solo quería esto, el anillo de campeón. En ese momento, se demostró que el espacio vacío en la alineación de Seattle fue el mensaje más elocuente y noble que jamás haya dejado un jugador en la historia del béisbol. Un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide en la tinta de los libros de récords, sino en la capacidad de sacrificio por aquellos que luchan a tu lado.